Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de Edo. ¿Qué significa Edo? Si no estoy mal, Edo era como una ciudad o una región en Japón. Pero pues no, vamos a estar hablando de otra cosa, en matemáticas. Primero empecemos con el ED. ¿Qué significan esas siglas? Son ecuaciones diferenciales. ¿Qué hacen aquellas ecuaciones diferenciales? ¿Con qué nos ayudan? ¿O qué rama de las matemáticas se aplica? ¿Y para qué fin? Entonces, esos son los que relacionan unas funciones que nos son desconocidas con las derivadas. Entonces las derivadas pueden tener demasiadas formas, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Resulta que no hay solamente Edo, no hay solamente uno, resulta que hay dos. Hay Edo, como ya vimos antes, y también hay EDP. ¿Qué significa cada uno? Ambas son ecuaciones diferenciales, ED y ED. Pero ¿qué significa con la O y qué significa la P? La O significa ordinarias, ¿listo? Esto de acá es lo que vamos a estar utilizando el video de hoy. Y la otra son las parciales. Listo, eso también es importante, pero lo vamos a cubrir en otro video. Resulta que en las ordinarias se trabajan solo una variable, ¿listo? Y ahora, ¿qué sucede con las parciales? Creo que ustedes ya se imaginaron qué pasa. Se utilizan varias variables. Y además, no solamente eso, sino que las derivadas como que cambian un poco. Se vuelven ahora, son derivadas parciales, así es como se les llaman. Y son normalmente escritas como si fuese un 6. Un 6 pero al revés, algo así. Mientras que nosotros ya conocemos una diferencial que sería D, la D normal X. Esa es la diferencial que vamos a estar utilizando el video de hoy. Resulta que vamos a tener el siguiente ejercicio, porque ya terminamos con la teoría, empecemos con la práctica. La derivada de y con respecto a x menos y sobre x es igual a x al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a estar realizando? Hay una serie de pasos que tenemos que seguir. Primero, identificar de qué orden, identificar qué tipo de Edo estamos utilizando, ¿sí? ¿Qué tipo de ecuación diferencial? Resulta que podemos saber que es de primer orden. ¿Por qué? Porque vamos a tener la siguiente forma. Tenemos derivada de y con respecto a x más p de x de y es igual a q de x. ¿Listo? Eso es básicamente la forma de nuestra ecuación diferencial ordinaria de primer orden. P de x sería el menos 1 sobre x, que sería entonces el coeficiente de lo que viene después, que es el y. Acá lo vemos, ahí está el y. ¿Listo? Entonces lo que venga antes del y, eso es lo que encontramos ahí. Y luego el q de x, que sería x al cuadrado. ¿Eso qué es? El término independiente. Numerito, el valor que esté al otro lado de la igualdad. Eso es. Entonces tenemos aquellos dos valores bien establecidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Segundo paso, factor integrante. Este factor integrante se nos vuelve algo nuevo. Si nosotros ya sabíamos derivar, integrar y todo lo demás, pues esto se nos va a complicar un poquito más porque es como lo más innovador de este área. Resulta que vamos a tener lo siguiente. Mu, que es la letra griega, de x es igual a base exponencial a la integral de p de x con respecto a x. ¿Sí? ¿Qué sucede? P de x ya sabíamos que era igual a algo, y ese igual a algo era el menos 1 sobre x. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Resulta que tenemos el mu de x es igual a base exponencial a la integral de aquel valor menos 1 sobre x con respecto a x. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la integral indefinida. Resulta que integral de menos 1 sobre x, ¿qué nos da? Menos logaritmo natural de lo que esté en la parte de abajo, en el denominador, que sería x. Resulta que esa es por propiedad de integración de logaritmos, por si algo. Luego, al aplicar aquel valor, nos va a quedar base exponencial a la menos logaritmo natural de x y aplicamos una fórmula. Aplicamos una fórmula de logaritmación, que sería logaritmo natural de a a la b es igual a b por logaritmo natural de a. Es decir, el exponente lo pasamos abajo, pero ahora vamos a hacer lo inverso. Lo de abajo lo pasamos arriba. Si teníamos un menos abajo, pues ahora pasamos ese menos arriba. Nos quedaría el logaritmo natural a la menos 1, ¿cierto? El menos pasó arriba. Bien, luego vamos a aplicar otra fórmula, propiedad, como quieran llamarlo. Resulta que si tenemos base exponencial a la logaritmo natural de a, pues sería simplemente a. Y como ahí ya tenemos un montón de valores, ¿qué sucede? Pues sería entonces x a la menos 1. Es decir, le aplicamos la inversa
Y ahí quedó. Básicamente 1 sobre x. Es eso. Ahora, ¿qué tenemos? Tercer paso, que es multiplicar. ¿Multiplicar quién y quién? Vamos a multiplicar la ecuación diferencial ordinaria por el factor integrante, o el FI, ¿cierto? Lo que nos acabó de salir allá arriba, el 1 sobre x. ¿Qué sucede? Vamos a otra vez escribir la ecuación diferencial, por si no la notaron antes. Acá la tenemos, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar cada término, vemos que hay 3 términos, por aquel factor integrante que es 1 sobre x. Tenemos 1 sobre x por aquella derivada, menos 1 sobre x por y sobre x, y luego en el otro lado de la igualdad, 1 sobre x por lx al cuadrado. Hacemos los despejes, las simplificaciones, lo que sea necesario, y nos quedaría la siguiente forma. Entonces, arriba, en el numerador, y, denominador, x por x, x al cuadrado. Luego igualado a x. ¿Por qué? Se cancela x acá abajo, se cancela acá x arriba, y listo, nos quedó de esa forma. Ahora vamos a integrar lo que acabamos de sacar. Sí, sé que suena raro, pero entonces integramos la derivada de un producto, ¿sí? Como estábamos derivando y teníamos aquella forma diferencial y lo estábamos multiplicando por 1 sobre x, ¿cómo es que nos queda entonces? Bueno, ya les cuento. Resulta que nos va a quedar la integral indefinida de quién y quién. Resulta que es de la derivada con respecto a x de aquel cociente, de aquella fracción que sería y sobre x con respecto a x. ¿Listo? Cuando nosotros le integramos, ¿qué nos sucede? ¿Qué pasa? Pues se cancelan aquellas derivadas, nos quedaría solamente la integral indefinida de x con respecto a x. Yo creo que ustedes ya saben hacer esa integral, ¿cierto? Entonces y sobre x es igual a aquella integral. ¿Cómo se integra? Ustedes pueden hacerlo primero. ¿Cómo quedaría? Por regla del poder, nos quedaría x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración, ¿cierto? Así es que nos queda. Ahora, tenemos solamente que trabajar con eso. Ya no más. Es solamente eso. Resulta que tenemos y sobre x es igual a x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando la variable de y, ¿cierto? Por tanto, tenemos que despejarlo. ¿Y cómo se despeja? Resulta que tenemos un x en nuestra contra. Tenemos que pasarlo al otro lado, multiplicar, y ¿cómo nos quedaría? Pues estaría multiplicando todo lo que esté al otro lado de la igualdad. Es decir, x, abro paréntesis, x al cuadrado sobre 2 más c. Listo. ¿Cómo se multiplica cuando tenemos esos paréntesis y ese factor de? Pues entonces aplicamos distributiva. Sería x al cubo sobre 2 más c por x. Acá lo coloco, la distributiva, y listo. Eso es todo lo que tenemos, y así es como hemos encontrado la variable y. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada, ejercicio resuelto. En comentarios alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...